Bien, vamos a iniciar, por favor, la clase. Sigan ubicando su asistencia en la plataforma. A la segunda hora revisaré si es que a alguien que hay que agregarle en ese momento lo hago. Entonces, todos los que ya puedan poner su asistencia, tenga la bondad de realizar en este momento. Ya, dentro de la asignatura, que esta primera hora de clases hay que aprovechar cuando yo puedo escribir en la pizarra. Nos habíamos quedado en ejercicios sobre, Buenos días, ingeniero. buenos días, sobre planos inclinados. Todavía aún no lo hacíamos y vamos a hacerlo en este momento. Dice lo siguiente: un cuerpo de 250 newtons se desliza sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 32 grados con respecto a la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es 0,18, calcular el valor de la fuerza F paralela al plano que debe aplicar al cuerpo para que se mueva con velocidad constante. La primera opción, que el bloque se mueva hacia arriba, y luego que el bloque se mueva hacia abajo. Voy a dejar de compartir para irnos a la pizarra y poder resolver el ejercicio e ir explicando paso a paso. Ya. Buenos días, Entonces, doctor. ¿cómo está? Buenos días. Datos del problema. Recuerde que este es el número 3 aquí, ¿no? En el módulo suyo. Voy a detener mi video para poder escribir mejor nada más. Datos. Leemos de nuevo. Un cuerpo de 250 newtons. Ese es el peso. Acuérdense en que el peso también se lo pone, es la masa por la gravedad. En algún momento no pueden darme el peso, sino la masa. Yo debo multiplicar por la gravedad y ya tenemos el peso. Esto representa 250 newtons. Se desliza sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 32 grados. Un ángulo teta es igual a 32 grados. Con respecto a la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es, ¿cómo se simboliza el coeficiente de rozamiento? Nu sub c es igual a 0,18 y decíamos que este coeficiente de rozamiento es adimensional. No tiene dimensiones, no tiene unidades. Calcular el valor de la fuerza F. Un dato implícito que tal vez aquí no lo ocupemos porque ya el peso me está dando, pero la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Aceleración de la gravedad. Y por ahí mencionaba que se mueve con velocidad constante. Entonces, este es un dato que nos va a servir para el momento de la sumatoria de fuerzas. Velocidad constante. Incógnitas. Literal A. ¿Qué nomás me pedía? Calcular el valor de la fuerza F paralela al plano que se debe aplicar al cuerpo para que se mueva con velocidad constante. Primero hacia arriba. Entonces me pide la fuerza para que se mueva hacia arriba el bloque. Y en la parte B también me pide la fuerza, pero cuando el bloque se mueva hacia abajo de este plano inclinado. Ya tenemos nosotros los datos, tenemos la incógnita, esquema. No nos da un esquema, nosotros aquí tenemos que dibujar
de acuerdo a las condiciones del problema. En la parte A lo vamos a hacer cuando sube primero, cuando va hacia arriba o cuando sube, que es lo mismo. Cuando sube. 2 puntos. Dibujemos el plano inclinado. Un ángulo de 32 grados, me decía. Ahí está el esquema del plano inclinado. Y vamos a ir poniendo los datos. Este ángulo mide 32 grados. La inclinación que tiene este plano inclinado. Aquí forma un ángulo recto. Y aquí va a estar el bloquecito. Entonces, en una primera instancia, cuando este bloque sube hacia arriba. Sube, dice, no. Una vez que tenemos este pequeño esquema, ahora tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Y para este diagrama de cuerpo libre, déjeme ver si es que hay cómo girarle. Creo que no. Quise ver si hay cómo girarle el bloque, pero no. Va a tocar hacerlo en forma manual. Ya. Voy a dibujar el bloque más o menos con esa inclinación que tenemos ahí. Solo el bloquecito estoy dibujando. Y sobre este bloque, ahí sí trazamos los ejes, ¿no? Por la mitad del bloque ya tenemos un eje, el eje X. Y ahora el eje Y. Las flechas, esto representa X, esto representa Y. Y dibujamos. Primerito, la fuerza es hacia arriba. Cambiémosle de color para ir diferenciando. Entonces voy a dibujar las fuerzas que representan en el eje X. Esta es la fuerza F. Esta de aquí, ¿no? Del gráfico, porque va a subir. ¿Qué otra fuerza tenemos? La fuerza de rozamiento en sentido contrario, que es la que le impide al bloque que se mueva, fuerza de rozamiento. Esas dos fuerzas corresponden al eje X. Vamos al eje Y. En el eje Y tenemos las siguientes fuerzas. La normal, que es perpendicular al bloque, esto es N de normal. El peso, que viene hacia abajo, por ahí. Esto representa el peso, mg. El ángulo de 32 grados. ¿Sí? Este ángulo de aquí, aquí está el ángulo de 32 grados. Y forma las componentes.
con respecto al eje Y y con respecto al eje X. Entonces, todo esto representa MGY y aquí tenemos la componente de MGX. Ahí estarían dibujadas todas las fuerzas que intervienen. Este 32 quiero aclararle, ojalá no se me borre lo demás. Ya. Acaso voy a ponerle con otro color para ver si diferenciamos. Esto es los 32 grados. Ya. Ahí creo. Una vez dibujado el diagrama de cuerpo libre, entonces teníamos la fuerza, como se va a mover hacia arriba, la fuerza de rozamiento contraria, la normal perpendicular al bloque, el peso, y este peso se genera en dos componentes, MGY y MGX, y el ángulo de 32 grados. Con eso, nosotros ahora sí vamos a la solución. Solución. 2 puntos. Para las ecuaciones de las componentes, vamos a poner así, para las ecuaciones de las componentes dos puntos. Partamos de la componente MGX, va a ser igual al módulo del peso MG y esto multiplicado por la función trigonométrica seno del ángulo que forma, seno de 32 grados. Siempre que hablemos de la componente X, eso es con la función trigonométrica seno. Estamos calculando esto de aquí. MGX y reemplazo lo que tenemos. Igual. ¿Cuánto dice que pesa MG? MG, el peso es 250 newtons. 250. No le vamos a poner unidades. Y por el seno de 32 grados. En nuestra calculadora ponemos 250 por el seno de 32 y me sale 132,5 newtons. Aquí ya le pongo la unidad. Como es un peso, representa en newtons. 250 por el seno de 32. Para la componente en Y, MGY es igual. El módulo del peso MG multiplicado ahora por el coseno de 32 grados. MGY es igual. ¿Cuánto valía el peso? 250. Y esto multiplicado por el coseno de 32 grados. Asimismo, ponga en su calculadora 250 multiplicado por el coseno de 32 nos da un resultado de 212,0. Ocupemos una cifra decimal, 0,1 newton. Ya tenemos las dos componentes. Lo que vale este MGX ha sido 132,5 y lo que vale este MGY 212,01 newtons. Después de esto, vamos ahora a las condiciones del movimiento. Condiciones del movimiento y equilibrio.
Sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Pero aquí teníamos una situación que la velocidad es constante. Como la velocidad es constante, entonces la aceleración vale cero. Y si la aceleración vale cero, este término se va a eliminar, quedándome que la sumatoria de fuerzas en el eje X ha sido igual a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Esta F es hacia la derecha o hacia arriba, podríamos decir, medio inclinado, positiva, F de fuerza, positiva. Y la fuerza de rozamiento hacia el lado izquierdo menos la fuerza de rozamiento, y esto lo igualamos a cero. Dos fuerzas que intervienen en el eje X, F y la fuerza de rozamiento. Perdón, y aquí me estoy olvidando de una fuerza adicional. Esta MGX, que también está dirigido hacia el lado izquierdo. Tres fuerzas entonces. Como les puse con otro color, ya. Entonces, primero esta fuerza F, la fuerza de rozamiento y menos MGX. MGX, y ahí sí es igual a cero. F de fuerza menos, pero la fuerza de rozamiento es nu por la normal. Fuerza de rozamiento es nu por la normal. Coeficiente de rozamiento por la normal. Y menos MGX. Pero MGX hemos encontrado que vale 132,5. Reemplazo 132,5 y lo igualamos a cero. La fuerza menos el coeficiente de rozamiento, si tenemos 0,18, 0,18 N y menos 132,5 igualamos a cero. Ya no podemos hacer más, le vamos a decir que esto representa la primera ecuación. La ecuación número 1, dos variables, la fuerza y la normal. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y, aquí lo igualamos a cero. ¿Por qué razón? Porque si este es el eje Y, no va a caerse, no. Está sobre un plano, no va a caerse. Entonces, por eso no hay movimiento en el eje Y, lo igualamos a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? La normal, que es su positiva hacia arriba, menos hacia abajo MGY. MGY y lo igualamos a cero. La normal menos, ¿cuánto vale MGY? 212,01 Newton es igual a cero. No ponemos unidades, porque si le pongo N me voy a confundir con la normal. Acá es de unidad. La normal ha sido igual a 212,01. Ahora sí puedo poner N de Newton. Ecuación número 2. Voy a reemplazo 2 en 1 y obtengo F menos 0,18 multiplicado por la normal 212,01, cierro el paréntesis, menos 132,5 y lo igualamos a cero. Despejemos, F de fuerza es igual.
0,18 multiplicado por 212,01 me da negativo. Al segundo miembro pasará con signo positivo. ¿Cuánto me queda? 38,16. 38,16. Y el 132,5 también pasa al segundo miembro con signo positivo más 132,5. Por el espacio, punto y coma, F de fuerza es igual. 38,16 más 132,5 me da 170,66 newtons. Es la fuerza de la parte A. Cuando el bloque sube. Esa es la primera respuesta. Por favor, haga la captura correspondiente para pasar a la segunda pizarra e ir a la parte B. Todo esto corresponde a la parte A, cuando el bloque sube o va hacia arriba. Vamos ahora cuando el bloque baja. Ya. En la parte B, vamos a ponerle aquí la parte B, cuando baja. De la misma manera, tenemos que dibujar el plano inclinado el bloque y ahora una fuerza que baja. Ya. Esta fuerza F. Igual los 32 grados de inclinación de este plano inclinado. Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. El bloquecito ya. Y ahora los ejes. Por la mitad, eje X, el eje Y, eje X, eje Y, y vamos ahora a las fuerzas. Entonces, esta fuerza ahora va hacia abajo.
la fuerza de rozamiento opuesto, F sub C. Ahí tenemos las dos fuerzas en el eje X. Para el eje Y, la normal hacia arriba, N de normal, el peso ¿ya? Ahí el peso hacia abajo, mg, y este peso se descompone esta es la componente mgy y la componente mgx. mgx. El ángulo de 32 grados y ahí tendríamos todas las fuerzas que intervienen en este ejercicio. Condiciones del movimiento. Vamos primero con sumatoria de fuerzas en el eje X. Es igual a masa por aceleración. Aunque aquí, como está yéndose hacia abajo, vendría a ser menos masa por aceleración. Pero, nuevamente, como me dice que la velocidad es constante, entonces la aceleración va a valer 0. Todo esto se elimina, quedándome únicamente que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Entonces, primero, esta fuerza está yendo hacia abajo, menos F. La otra fuerza de la componente en X menos mgx. Y la fuerza de rozamiento ahora está subiendo hacia arriba más la fuerza de rozamiento y esto lo igualamos a 0. Puedo multiplicar esta ecuación por menos 1 para que la fuerza que es negativa se haga positiva, el menos mgh se haga positivo más mgx, perdón, aquí, y menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. En el módulo no le ponen esta primera parte, sino directamente acá. Entonces usted tal vez no va a entender el por qué. Entonces, acá arriba estoy explicando que la fuerza, como está hacia el lado izquierdo, es negativa, la fuerza F. La componente en X también está hacia el lado izquierdo, negativa. La fuerza de rozamiento hacia arriba, positiva. Entonces, para obtener la misma ecuación, que no ha variado con la que tiene en el módulo. Ahora sí, podemos ir reemplazando todo lo que tenemos. F de fuerza más. ¿Cuánto valía la componente en X? Esa ya calculamos. 132,5 sin unidades menos. Acuérdese que la fuerza de rozamiento es nu por la normal. Igual a 0. La fuerza más 132,5 menos 0,2
18, que es el coeficiente de rozamiento, y por la normal, que asimismo nosotros ya teníamos calculado, 212,01. Y esto lo igualamos a 0. Despejemos, la fuerza es igual. El 132, que es positivo, menos 132,5. Menos por más me da menos. Cambia porque va al segundo miembro más 38,16. F es igual menos 132,5 más 38,16 menos 94,34 newtons. Y esa es la fuerza cuando el bloque se dirige hacia abajo. Una fuerza negativa. Tenga la bondad de hacer las capturas correspondientes. Y esto va a ocurrir cuando sea un bloque que va por un plano inclinado. Tal vez nos faltó la primera pizarra. Hacer la captura, ahí la tenemos. Y la segunda. Listo. Vamos al siguiente. Licenciado, Dígame. ¿cómo le va? Buenos días. Disculpe que le moleste. Verá, Licen, estamos cerca ya a entregar los portafolios Sí. y bueno, nosotros con los otros profesores, como era el ingeniero Santiago, ingeniero Bolívar, Trujillo, ellos nos daban un tiempo para revisar algunas preguntas que tengamos dudas y nos apoyaba en ese tema. Entonces, no sé si Ya. usted también nos puede hacer con lo mismo eso, por favor. Correcto. Sigan desarrollando y cuando tengan algún problema me mandan un mensaje por el grupo, porque nosotros estamos en el grupo. Y ahí les ayudo, no hay ningún problema. Ok, listo, Inge. Perfecto, Gracias. pues siga desarrollando. En algún problema que tengan dificultades, me dice, sabe que este del, no le entiendo, entonces yo enseguida ahí busco la manera y les ayudo. Ok, gracias, Licen. Correcto. Ya, decíamos que vamos al siguiente ejercicio. El número 4. En la siguiente figura, los bloques A y B tienen masas de 50 y 70 kilogramos respectivamente. Calcular la tensión de la cuerda y la aceleración de cada bloque cuando, literal A, no existe rozamiento, literal B, el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es 0,25. Pongamos entonces los datos del problema. Datos. Ya, bloques A y B. Entonces tenemos las masas. La masa del bloque A es igual a 50 kilogramos y la masa del bloque B vale 70 kilogramos. La gravedad, si es que necesitamos, que es un dato implícito, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Incógnitas, ¿qué es lo que me pregunta? Incógnitas. Y me dice, calcular la tensión de la cuerda y la aceleración de cada bloque. ¿Cuándo? No existe rozamiento. Entonces le voy a poner como parte a la tensión
signo de pregunta, pero cuando no hay rozamiento. No hay rozamiento. Literal B. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es 0,25. Pero aquí me pide la aceleración. La aceleración cuando el coeficiente de rozamiento vale 0,25. Recuerde que si no tiene unidades es adimensional. Ahí tendríamos nosotros los datos, la incógnita. Vamos al esquema que aquí en este ejercicio nos da. Esquema. Dos puntos. El esquema es el siguiente. Hay dos bloques. Aquí está el primero. El segundo, una polea. Por aquí pasa las cuerdas. Ya. Este es el bloque A. Este es el bloque B. Y eso es lo que nosotros tenemos. Solución. El diagrama de cuerpo libre del bloque A primero. Entonces vamos a dibujar el bloque A, este de aquí. Los ejes. Uy. Eje Y, eje X. Eje X. Eje Y. Y las fuerzas que intervienen son las siguientes. En esta partecita, como es un cable, un hilo, va a tener una tensión. Entonces, la tensión va a estar para acá. T de tensión. Y en el eje Y vamos a tener la normal, que recuerden que es perpendicular. Esta es la normal. Y hacia abajo el peso. MG, pero le vamos a poner que es la masa A. Entonces, la normal hacia arriba y el peso